Hacia 1855, Manuel María Paz, dibujante de la Comisión Coreográfica, pintó una lámina en la que plasmó la cotidianidad en San Victorino, uno de los barrios más importantes de Bogotá en el siglo XIX y puerta de entrada para los viajeros provenientes de Honda. El puerto sobre el río Magdalena que comunicaba la capital con el Caribe colombiano y el mundo. Transmite para ustedes la voz de la Víctor, decana de la radiodifusión colombiana, HJCI, 970 kilociclos desde Bogotá, República de Colombia. En un primer plano se ven las damas con sus mantillas en la cabeza y vestidos anchos, y los hombres con elegantes fracs y sombreros de copa o con humildes ruanas y sombreros recorriendo la plaza de San Victorino. Unos montan en caballo, en carruajes o andan a pie. Otros parecen conversar. Al fondo hay una tienda, seguida de una pared que encierra un solar. El día está despejado. Razón por la que el dibujante caucano de 35 años plasmó a lo lejos los nevados de Tolima, Quindío, Santa Isabel y Ruiz, cubiertos por grandes y blancos glaciares que se asoman sobre la cordillera central. Los 4 nevados en el horizonte intrigaron y maravillaron a propios y extraños. Viajeros, exploradores, geógrafos, aventureros y novelistas los describieron o pintaron en sus diarios o novelas costumbristas. Hacia inicios del siglo XIX, cuando en el entonces virreinato de la Nueva Granada comenzaban a soplar los vientos de la independencia, el recién llegado naturalista alemán Alexander von Humboldt, asombrado por la cadena de nevados de la cordillera central que se podía divisar desde distintas ciudades y pueblos de la región andina, escribió: En los Andes no había visto estas estratificaciones de granito. Las más altas cumbres, nevados, aquí se distinguen mediante figuras en forma de torres y castillos, y casi siempre por conos enormemente truncados. Así, el Tolima, Quindío y Ruiz, a lo lejos, aparecen como conos truncados, como pirámides. Y así es la vista de las cadenas de los Andes desde Santa Fe, desde el Monserrate, desde Honda, tan grotescas que yo creí ver la montaña de Euganei desde la torre de Marcus, cerca de Venecia. Mientras más cerca de Melgar, de Cartago, de Ibagué, lo grotesco cambia, pero los nevados siempre aparecen como masas en forma de torres y casas, de construcción sencilla. 80 años más tarde, el escritor español José María Gutiérrez de Alba, quien recorrió el país entre 1870 y 1884, con la misma pasión y asombro que Humboldt, describió y dibujó el paisaje de las cumbres nevadas de la cordillera central. En sus diarios, que reposan en la biblioteca Luis Ángel Arango, Alba dejó sus impresiones sobre los nevados. Al llegar al alto llamado del Sargento, volvimos a recrear nuestra vista con el espléndido panorama que se extendía a nuestros pies por las vegas del Magdalena, cubiertas de innumerables ganados y teniendo por horizonte hacia el oeste las empinadas montañas coronadas por las nieves perpetuas de los páramos de Santa Isabel, del Ruiz y del Tolima. Por el centro del valle deslizábase tranquilo y majestuoso el ancho Magdalena. Hoy el paisaje que describieron Humboldt, Paz y Gutiérrez de Alba ha cambiado de manera radical y en un futuro no muy lejano, los colombianos no volverán a ver en el horizonte las cumbres nevadas de la cordillera central. Según el IDEAM, hacia 1960, el glaciar del Nevado del Quindío desapareció. Entre 1850 y 2021, los nevados del Ruiz y Tolima perdieron más del 80% de su glaciar, al pasar de 47,5 kilómetros cuadrados a 7,96 kilómetros cuadrados y de 8,6 kilómetros cuadrados a 0,50 kilómetros cuadrados respectivamente. Y hoy, el Nevado de Santa Isabel solo lo cubre alrededor del 1% de glaciar que tenía en la época en la que Paz dibujó su lámina. En solo 100 años, entre 1850 y 1950, el Nevado de Santa Isabel perdió las 2/3 partes de su glaciar
y el deshielo de lo que quedaba se aceleró a partir de la década de los 90. Guido Fernández, un veterano guardaparques que ingresó en 1984 a Parques Nacionales Naturales y que se conoce el Parque Los Nevados como la palma de su mano, recuerda. En el 85, antes de la erupción, iniciando 85, la primera vez que hice la ascenso desde la Laguna del Otún con unos guías que subían, sí, supuestamente eran guías, esos muchachos que se iban en ese tiempo de Risaralda, que eran bastantes pelados que estaban engomados con el cuento de la montaña y a la fecha pues en ese tiempo tenían un equipo pues un poco bueno, ¿cierto? Porque era muy difícil acceder a todo ese equipo de alta montaña aquí en Colombia porque no habían todavía almacenes especializados, entonces había que pedirlo, bueno, era muy difícil. El ascenso lo hacíamos desde la Laguna del Utún, teníamos una ruta por el sector de la Asomadera y cogíamos el sector de las lagunas en la parte alta, la Laguna de Víctor, la Laguna de Corazón y la Mariposa, ahí teníamos un sendero que subía casi directamente hacia la zona norte. Al pisar por primera vez el glaciar de Santa Isabel, Guido no pudo contener la emoción por lo que sentía y veía. El glaciar era espectacular, era una sola mancha gigantesca. Cuenta. En ese tiempo el glaciar podría bajar más o menos ahí, en esa altura podía bajar más o menos a los 3.800 y eran unas capas gruesísimas y muy compactas de glaciar, de hielo y nieve. Y solo había una pequeña cantidad de agua que bajaba pues normal, no se veía ese incremento que pudimos observar ya después cuando el calentamiento y todos los otros factores empezaron a influir sobre el glaciar. Milton, otro guardaparques que entró a Parques Nacionales Naturales 10 años después de Guido y que también ha recorrido toda el área protegida de los Nevados, cuenta. Subía muchísima gente al Nevado Santa Isabel, subía gente, entraban por Potosí, entraban por la cueva, los fines de semana era muy concurrido el viaje de montañistas o la llegada de montañistas allí a ese sector de Santa Isabel. Y probablemente también era porque el Nevado Santa Isabel era muy bajito, el Nevado Santa Isabel, la nieve, el casquete glaciar llegaba hasta los 4.900. Entonces, uno subiendo por el sendero de la Conejera, casi que andaba 3 kilómetros y ya llegaba a Santa Isabel. Lo bordeaban unas lagunas muy lindas, unas lagunas pues de retroceso del glaciar. Hoy tristemente ya no se ve sino la cumbre norte, la única cumbre que se ve. Se veían en el 85, se veían las 3 cumbres, la norte, la centro y la sur, que eran la más próxima pues a la Laguna del Otún. Por la laguna también subía mucha gente a hacer cumbre al glaciar del Santa Isabel. Ahorita lo que hay para subir al glaciar del Santa Isabel es unas paredes de roca escarpadísimas y peligrosas porque la roca está muy suelta. Según el IDEAM, la aceleración del deshielo comenzó en la década de los 90 y se agudizó en los últimos 7 años. Guido también tiene presente cuando el Nevado Santa Isabel comenzó a cambiar de manera drástica. Estábamos ya en la Laguna del Utún, eso fue en el 96, en uno de los recorridos hacia sectores aledaños, ya estábamos asentados en la Laguna del Otún, Gabriel Echeverry ya en ese sector, respondiendo por ese sector, y en uno de los recorridos hacia una de las montañas ahí cercanas, pudimos observar que toda la zona norte, entre la norte y la centro, se empezó a ver una mancha negra grande, una mancha negra oscura, se veía desde lejos. Nosotros, ¿qué será eso? Ahí fue donde empezó el proceso de descongelamiento de la norte. Y con el tiempo se empezó a incrementar y ya se empezaron a formar como cavernas, se empezaron a ver como unos rotos en ciertos sectores. Pudimos subir muchos meses después y ya se veía eso, se veía parte de la roca, pero todavía muy cubierta por el glaciar. Y se fue incrementando pues con el tiempo, a medida que pasaba ya el calentamiento veíamos que había muchas más corrientes de agua que bajaban de ese lado norte, que esas alimentan la cascada de Alsacia. Alsacia es la primer quebrada que encuentra uno que drena hacia la Laguna del Otún por esa cuenca y veíamos que bajaba mucha agua allá, entonces vimos de que se estaba incrementando, ¿verdad?, el descongelamiento. Y ya después en el 2000 ya estaba prácticamente un proceso de separación. Primero empezó la norte a separarse de la centro. Se empezaron a separar y quedaron como una isla gigantesca de glaciar ahí, con descongelamiento y todo. Y ya después fue el proceso ahora, ya después del
del 2000 y pico, que ya quedaron prácticamente separadas las tres, pero era una separación pues no muy considerable, pero ya con el tiempo se incrementó mucho más ese descongelamiento y ya veía uno los tres conos separados. De acuerdo con el IDEAM de ese gran glaciar que cubría el Nevado de Santa Isabel en 1959, en 2020 solo quedaban 8 pequeños glaciares: El Hongo, Conejeras, Cuadrado, Escondido, Otún Norte y Otún Sur. En 2022, estos dos últimos desaparecieron. De acuerdo con los expertos, el rápido deshielo de Santa Isabel se debe al calentamiento global y a la actividad volcánica del Ruiz. La caída de ceniza y la pilli de este volcán, afirma un estudio del IDEAM, disminuye la capacidad del glaciar para reflejar la energía incidente, acelerando el derretimiento por medio de la acumulación de energía. Este proceso ha sido tan acelerado y notorio que en menos de 10 años el Nevado ha dejado de ser una sola masa continua y actualmente se compone de 8 fragmentos separados. En conclusión, el glaciar del Santa Isabel en muy corto tiempo desaparecerá y es probable que el actual fenómeno del Niño acelere este destino y lleve a su extinción al glaciar Conejeras. Una mala noticia inevitable a estas alturas. Sin embargo, dejando a un lado el alarmismo, el fin de las nieves perpetuas estará acompañado de nuevos procesos ambientales. A la desaparición del glaciar le seguirá el avance de los ecosistemas de superpáramo y páramo, tal y como sucedió con el Nevado del Quindío, que ahora es un páramo. La transformación paisajística del Parque de los Nevados y del Nevado Santa Isabel es una importante oportunidad para estudiar de primera mano los efectos del cambio climático. El fin de los glaciares no significa la desaparición del parque, porque esta área protegida es más que las nieves perpetuas. En sus más de 613 kilómetros cuadrados se resguardan ecosistemas de bosque altoandino, páramo y superpáramo, fundamentales para alimentar las cuencas hídricas de la región y del río Magdalena. El inevitable fin del glaciar del Santa Isabel puede dar pie para que los colombianos se concienticen de la importancia de proteger los ecosistemas de alta montaña. Y, si bien es poco o nada lo que se puede hacer para salvar los glaciares, Parques Nacionales seguirá haciendo el trabajo de preservar los ecosistemas del parque, así como continuar con la restauración de las zonas degradadas, para que todo el país pueda seguir gozando por mucho tiempo los servicios ecosistémicos que esta área protegida presta. Colombia, potencia de la vida.